Hola, soy Josué Ortiz, uno de los pastores de Gracia Abundante, y hoy quisiera hablarte del tema angustia y ansiedad. Angustia y ansiedad. Cada vez se escuchan más estos temas. Muchos de nosotros hemos sido tal vez víctimas de un ataque de pánico, de un ataque de ansiedad, de un ataque de angustia, y no sabemos qué hacer al respecto. Así que déjame platicar un poco acerca de este tema. Vivir en angustia o en ansiedad equivale a vivir en un mundo o pensar que vives en un mundo donde Dios no es rey. Eso es todo lo que la angustia y la ansiedad es. Creer que Dios no tiene control de las cosas. Creer que aquel accidente o situación que estás pasando salió del control, de la visión, del plan soberano de Dios sobre tu vida. Ahora, de nuevo, esto tenemos que enfatizar, estamos hablando de creyentes. Cuando alguien no es creyente, va a tener muchísimas cosas por las cuales va a sufrir ataques de pánico, de ansiedad, de angustia. Pero nosotros los creyentes confiamos en que todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito del que nos ha llamado. Esto quiere decir, y Romanos 8 hace mucho énfasis en esto, que el propósito por el cual Él nos ha llamado, nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha salvado, glorificado, es para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto quiere decir que cada experiencia que nosotros pasamos va a moldearnos más a la imagen de Cristo. Cuando nosotros vemos eso, entonces entendemos que Dios sí es rey, que Dios sí está en control, y que entonces aquellas cosas que estoy atravesando yo me deben amoldar más, me deben conformar más a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que esta enfermedad, o cómo es que este choque, o cómo es que este fraude que me hicieron en el banco me puede hacer más a la imagen de Cristo? Y cuando tú lo puedes ver desde esa manera, entonces la angustia y la ansiedad van a disminuir. No lo veas de esa manera y prepárate para vivir una vida de intensa angustia, pensando en si te van a pagar, pensando en si vas a tener dinero para pagar la colegiatura de los niños, pensando en qué va a pasar con la enfermedad que te acaban de descubrir, y cada una de estas cosas vas a tener un peso enorme sobre tus hombros, el cual no estás diseñado para cargar. Y es ese peso el que te provoca angustia y ansiedad. Pensar otra vez que Dios no está en control, que tú estás en control. Y cuando tú estás en control y te avisan de una enfermedad o de un accidente inesperado, entonces pierdes el control, y eso provoca ansiedad, insomnio, migrañas, colitis, gastritis, angustia. Esa sensación de que vas a morirte, esa sensación de que te falta el aire, te falta oxígeno, y entonces te llevan al hospital y los doctores te dicen: señor, señora, está todo bien. Esos son los síntomas de un ataque de pánico, de un ataque de ansiedad, y es importante que lo sepas identificar. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, no nada más tenemos que entender que Dios está en control de todas las cosas, sino que me gustaría que tú identificaras los orígenes, la raíz, lo que nosotros llamamos los deseos del corazón. Por ejemplo, una persona que sufre mucha ansiedad por la enfermedad, entonces nosotros identificamos un ídolo en su corazón por la salud. Ese ídolo de la salud, y no es como que lo estás adorando tal vez, pero sí estás abrazándolo, estás sujetándote, estás añorando que la salud no se te vaya. Y eso se vuelve un ídolo. Tal vez tu deseo es el de crear tu propio reino. Tu idolatría es crear tu propio reino, en donde tu hija debe actuar de cierta manera y tu jefe debe hacer ciertas cosas. Y cuando no sucede así, entonces tu reino está fuera de control, y es cuando entonces tienes angustia, miedos, pánicos, ansiedades, y Dios dice: basta, tienes que entender que Dios está en control y que solamente Él puede ordenar todas las cosas. Así que piensa en estas cosas y vive una vida libre de angustias, libre de ansiedades. Esa no es la manera que Dios te creó. Dios quiere que vivas totalmente seguro en Él, descansando en Él, en su soberanía y en su perfecta voluntad.